Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Padre de familia. Cazador de películas de terror estadounidense. Sinopsis. Tras despertar una extraña habilidad para viajar en el tiempo, Chris Griffin se ve repentinamente lanzado a diferentes mundos de películas de terror. La mayoría de la gente gritaría, lloraría o al menos se asustaría un poco. Chris agarra palomitas. ¿Por qué? Porque antes de que sus poderes se activaran, ya había vivido la locura de Padre de familia. Un lugar donde pollos gigantes se pelean en las calles, bebés construyen rayos de la muerte y perros salen con humanos. Comparado con eso, unos cuantos fantasmas y asesinos en serie son básicamente una escapada de fin de semana. Armado con la fuerza caótica de un Griffin y la lógica impredecible de la física de los dibujos animados, Chris convierte cada mundo de terror en su parque temático personal de caos y diversión. PD. En un mundo donde Padre de familia reina, incluso el terror se convierte en comedia. Autor Soulforger 01-105. Capítulo 105. El poder del cuerpo sobrenatural. Capítulo 105. El poder del cuerpo sobrenatural dentro del Human Skin Inn. En una sala de operaciones sucia y empapada de sangre que parecía un matadero. Dos hombres corpulentos, vestidos como carniceros, observaban a su víctima en la mesa de operaciones mientras fumaban y conversaban. Es una pena. Este cuerpo perfecto, junto con esa cara fea, es un desperdicio total. Jaja, deja de quejarte. Por muy bonita que se vea, aquí solo es mercancía, y tarde o temprano, algún enfermo la destruirá. El hombre corpulento, aún con aspecto arrepentido, dio una calada profunda, terminó el cigarrillo, exhaló lentamente el humo y dijo, eso es mejor que tener a esta cosa fea ocupando un cuerpo tan bueno. Pero da igual. Al que la quiere no le gustan las mamadas, así que su aspecto es irrelevante. Al ver a su compañero terminar el cigarrillo, el hombre corpulento y risueño se puso una mascarilla quirúrgica, le entregó un gran cuchillo de carnicero y, presionando la cabeza de Patty, dijo, date prisa y ponte a trabajar. Hay 3 cosas más a las que hay que amputarles las extremidades. Se te dan muy bien delegar. El fumador escupió la colilla, miró a su compañero con desdén, se puso la máscara y tomó el cuchillo de carnicero. Justo cuando apuntaba al cuello de Patty, listo para bajar la espada, se escuchó un rugido desde afuera. Patty. Los dos hombres, listos para trabajar, intercambiaron miradas y luego miraron hacia la puerta del quirófano. Al no encontrar nada inusual, se prepararon para continuar su tarea. Sin embargo, antes de que pudieran ponerse en posición esta vez, vieron una cosa monstruosamente construida, casi inhumana, aparecer. La puerta de hierro, originalmente cerrada desde dentro, se abrió de golpe hacia adentro con estrépito, estrellando 2 de sus productos ya terminados directamente contra la pared. Cuando la puerta de hierro se deslizó hacia abajo, quedaron al descubierto 2 masas de carne aplanadas y sin extremidades. En el momento en que vieron a este monstruo desconocido cargar, los 2 hombres corpulentos actuaron con extrema sincronicidad. El hombre corpulento que sostenía el cuchillo lo dejó caer sobre la cabeza de su compañero y, al instante, la sangre brotó de su cuero cabelludo. Sin embargo, no parecía sentir dolor. Tomó un bisturí cercano y lo arrojó hacia los ojos de su compañero que blandía el cuchillo. Pero, de igual manera, el hombre corpulento con el bisturí clavado en los ojos tampoco sintió dolor. Giró la muñeca y el cráneo de su compañero fue abierto directamente, dejando todo su cerebro al descubierto. Pero eran compañeros, después de todo. En el momento en que le abrieron el cráneo al hombre, agarró el bisturí con ambas manos y tiró, realizando un corte circunferencial alrededor del cráneo del hombre corpulento, que blandía el cuchillo a la altura de la sien, dejando todo su casquete craneal conectado solo por el puente nasal. E incluso esa pequeña parte conectora fue cortada directamente después de que me asestó otro golpe, exponiendo de manera similar su materia cerebral destrozada.
Ignorando a los dos humanos cuya cordura había corrompido, Meg extendió sus grotescas extremidades para tocar suavemente a Patty, luego sollozó en silencio. Solo después de confirmar que Patty no estaba en peligro de muerte inmediato, Meg respiró aliviada y sus emociones extremas se disiparon considerablemente. A medida que las emociones de Meg cambiaron, su cuerpo mutado también comenzó a volver a la normalidad. Sin embargo, esto no significaba que Meg estuviera preparada para dejar que estas personas que habían intentado hacerle daño a sus amigos salieran impunes. Después de liberar a Patty de la mesa de operaciones, Meg sacó el cuchillo de la cabeza del hombre corpulento y salió de la sala de operaciones, con el rostro lleno de furia justificada. Quería sangre por sangre. Damas y caballeros. En la sala de subastas del hotel, el anfitrión pronunció sus palabras habituales, dispuesto a manipular las emociones del público para conseguir un buen precio por la mercancía. Solo que esta vez, la mercancía estaba excepcionalmente agitada. Aunque estaba completamente atada, amordazada y tenía una capucha sobre la cabeza, todavía estaba llena de energía. El anfitrión suspiró para sus adentros y luego tuvo la intención de presentar la información detallada sobre este artículo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de leer la tarjeta que tenía en la mano, una joven poco atractiva, vestida con ropa andrajosa y con un gorro de punto rosa, subió al escenario. «Hola, señorita». El anfitrión miró con incertidumbre a la persona que tenía delante y luego le aconsejó. Como compró un paquete premium, debería quedarse en su sala de entretenimiento privada, no andar por ahí con un cuchillo de carnicero. Esto asustará a los demás huéspedes. ¿Ah, sí? ¿En serio? Meg miró al anfitrión, que no mostraba pánico, luego a los sorprendidos y emocionados compradores de abajo, y a la víctima atada a la silla. «Claro». El anfitrión asintió con seriedad y luego dijo en tono relajado. «Pero debe ser un cliente nuevo, así que lo dejaremos pasar esta vez. La próxima vez, habrá una multa». Todos los compradores estallaron en risas ante esto, porque nadie que venía aquí era pobre, y una multa para ellos equivalía a decirles abiertamente que podían hacer esas cosas siempre que pagaran. Meg comprendió claramente el significado subyacente del anfitrión. Sus labios se curvaron en una sonrisa y blandió rápidamente el cuchillo. Con un sonido espantoso, el anfitrión fue partido en dos desde la cabeza hasta la ingle. Solo entonces Meg preguntó con tono monótono. ¿Y esto qué? ¿Puedo hacerlo si pago? Ninguno de los presentes pudo responder. Todos estaban atónitos por la acción violenta de Meg. Incluso el personal de seguridad que mantenía el orden no sabía qué hacer. Porque según los procedimientos de su organización, hacer eso parecía realmente permisible. Sin embargo, a diferencia de su incertidumbre, Meg tenía muy claro su objetivo. Se acercó rápidamente a los guardias de seguridad con el cuchillo de carnicero y, de un potente golpe, dos cabezas volaron. Solo entonces los clientes adinerados y pervertidos gritaron aterrorizados, buscando desesperadamente una vía de escape. Pero todo fue inútil. Gracias a la inmensa fuerza de Meg, en apenas unos minutos, la casa de subastas se convirtió en un matadero. Había miembros humanos y partes del cuerpo cortadas por todas partes, superando incluso la escena sangrienta que alguna vez había presenciado. Solo se podía decir que ella era verdaderamente la hija de Lois. Las técnicas de carnicería de la madre y la hija eran notablemente similares. Después de lidiar con los sobrevivientes, Meg caminó casualmente hacia el escenario y le quitó la capucha que cubría la cabeza a la víctima. «¿Eres tú?», exclamó Meg sorprendida al ver el rostro bajo la capucha. Entonces ella se rió. «Jajaja, no esperaba que tus propios compañeros te traicionaran. Eso no tiene precio». Soren miró a Meg con una expresión de asombro, completamente incapaz de comprender cómo la joven que habían sometido fácilmente antes podía ser tan brutal. Sin embargo, antes de que Soren pudiera recuperarse de su sorpresa, vio a Meg acercándose a él con el cuchillo. Comprendiendo cuál sería su destino, Soren sacudió la cabeza desesperadamente, sus ojos se llenaron de una desesperada voluntad de sobrevivir. Pero Meg no le hizo caso, levantó la mano y le cortó el hombro con el cuchillo, para luego aplastarle el pie. Originalmente, Meg había tenido la intención de cortarle las extremidades y luego matarlo, pero de repente recordó que sus amigos casi habían sufrido la misma tortura. Meg cambió su método de ejecución. Ella aplastaría cada uno de los huesos de ese cabrón poco a poco y luego lo dejaría morir lentamente. Mirando los ojos aterrorizados de Soren, Meg sonrió fríamente. «No te preocupes, ninguno de tus cómplices escapará. Esta ciudad tiene un tamaño limitado. Los encontraré uno por uno y les daré exactamente el mismo trato que a ti.
Al escuchar a Meg decir esto, Soren sintió que el dolor que estaba soportando disminuía considerablemente, y el odio en sus ojos también se atenuó significativamente. Al ver esto, Meg de repente se sintió aburrida y entonces terminó con su vida de un golpe de cuchillo. 106. Capítulo 106. Llegando tarde. Capítulo 106. Llegando tarde. París, Aeropuerto Charles de Gaulle. Hola a todos. ¿Necesitan un guía turístico? Soy profesional y conozco los mejores lugares para relajarse. Un hombre con un marcado acento de Brooklyn detuvo a Dries y a los demás que acababan de bajar del avión, presentándose con exagerada confianza. Brian miró a Dries, sus ojos buscando confirmación. Dries percibió las emociones del hombre, meneó la cabeza y dijo: vámonos. Este tipo es un estafador cualquiera que estafa a los turistas. No se dedica a nada tan grave como la trata de personas. Con eso, Dries sacó a este guía del aeropuerto, dejando atrás al sorprendido guía turístico. El guía había trabajado en este negocio el tiempo suficiente para saber acerca de esas operaciones clandestinas. Pero él no era de por aquí originalmente, y la escena local lo ponía nervioso y no quería involucrarse demasiado, así que se dedicó al negocio legítimo de guía turístico. Como mucho, ocasionalmente incursionó en algunas actividades del mercado gris, como la venta de información. No tenía estómago para un secuestro real. Pero a partir del breve comentario que Dries acaba de hacer, captó algo interesante. Mirando fijamente la espalda ancha y musculosa de Dries, el hombre rápidamente sacó su teléfono y marcó el número de un corredor de información que conocía. Después de varios timbres, finalmente alguien contestó y el hombre comenzó a describir rápidamente lo que acababa de suceder, mientras sus palabras se atropellaban por la emoción. Luego esperó en silencio una respuesta para ver si necesitaba seguirlos y reunir más información. Lo que no esperaba fue que un momento después de terminar de hablar, una fría voz femenina se escuchó a través de la línea. Un tipo musculoso cargando un bebé y una especie de perro inteligente. Parece que Dries y su equipo han llegado. Fue Megan quien contestó el teléfono. Anoche, después de abrirse paso por el Human Skin Inn, además de rescatar a otras víctimas inocentes, también revisó los registros de transacciones del hotel. Cualquiera que se mete con la familia Griffin vive para arrepentirse de ello, o más precisamente, no vive lo suficiente para arrepentirse. Como la hija mayor de la familia Griffin, Megan naturalmente tuvo que mantener esa reputación. Entonces, después de una rápida siesta, Megan comenzó su búsqueda, siguiendo las pistas que había descubierto. Acababa de terminar de limpiar un pequeño negocio relacionado con el Human Skin Inn cuando recibió esta llamada. Después de escuchar los detalles del otro lado, Megan supo instantáneamente que estaban hablando de Dries y su grupo. ¿Quién habla? ¿Dónde está Samban? El guía turístico, hablando inglés con su marcado acento, se dio cuenta de que algo andaba mal y preguntó con nerviosismo. Pero antes de que Megan pudiera responder, una mano grande agarró su mano derecha que sostenía el teléfono, tomó suavemente el dispositivo y luego apretó su palma con fuerza. ¡Ah! El dolor punzante hizo caer al guía turístico de rodillas al instante. Sus gritos resonaron por la terminal. Sin embargo, curiosamente, el resto de las personas en el aeropuerto parecían no ver ni oír lo que sucedía. Nadie prestó la menor atención. Oye, Megan. Vaya, volar en avión comercial sigue siendo muy lento. Parece que ya te encargaste de todo. Dries activó su habilidad psíquica para alejar a los transeúntes y saludó a Megan con naturalidad. Por suerte para él, este guía turístico estaba impaciente e hizo la llamada antes de que Dries hubiera llegado muy lejos. De lo contrario, si Dries ya hubiera tomado un taxi y se hubiera alejado unos kilómetros, no habría escuchado la voz de Megan en absoluto. Al oír la voz familiar del otro lado de la línea, junto con el lamento angustiado, Megan miró los cuerpos a su alrededor y dijo con calma: todavía queda un poco de limpieza por hacer. ¿Quieres venir a ayudar? Dries estaba a punto de sacudir la cabeza y declinar la oferta. No estaba interesado en masacrar a gente común. Sin embargo, Stewie miró a Dries con ojos emocionados y esperanzados, por lo que Dries solo pudo decir de mala gana: envíame la dirección. A Stewie le gustan mucho este tipo de cosas. Una vez que Megan terminó de darle la ubicación, Dries, junto con Stewie y Brian, se dirigieron a la escena. En cuanto al guía turístico que intentó vender su información por dinero en efectivo, falleció en paz gracias a la mala suerte de Dries. Según la investigación de seguridad del aeropuerto, había muerto por los desechos del inodoro de un avión.
Sin embargo, lo que desconcertó al médico forense fue porque el impacto de un desecho que caía le causaría una fractura compuesta en la palma de la mano, como si hubiera sido aplastada por una apisonadora. Sin embargo, como el chico trabajaba sin la documentación necesaria, los examinadores no investigaron más. Además, como este incidente podría generar mala prensa para la aerolínea, todo el caso se cerró rápidamente. Cuando Chris y Megan finalmente se encontraron, encontró a 4 mujeres de apariencia sencilla acurrucadas en la habitación del hotel, temblando, mientras Megan estaba cerca irradiando un aura intimidante. Si alguien entrara sin contexto, podría pensar que Megan había secuestrado a los otros 4. Dios mío. Patty, ¿estás bien? El perspicaz Brian vio inmediatamente la atractiva figura de Patty, gritó alarmado e instintivamente se adelantó para consolarla. Sin embargo, Megan inmediatamente vio las intenciones del perro, su expresión se volvió gélida y agitó la palma de la mano. ¡Zas! Brian salió volando instantáneamente hacia atrás y se estrelló contra la esquina de la pared. Mirando a Brian, que había quedado tendido sobre su espalda, Patty y los demás miraron a Megan confundidos, sin entender lo que estaba haciendo su amigo. Por suerte, con Chris, el chico guapo y poderoso, presente, las mujeres no se preocuparon por el motivo por el que Brian había hecho enfadar a Megan. Salieron de su tristeza y rodearon a Chris con entusiasmo. Oh, Chris, muchas gracias por venir a rescatarnos. Chris estaba tan asustado. Ese lugar era un infierno. Había cuerpos amputados por todas partes. No puedo ni imaginar qué clase de monstruo podría hacer algo así. Las mujeres rodearon a Chris como si fuera el último bote salvavidas del Titanic, buscando constantemente consuelo y tranquilidad. Sin embargo, cuanto más hablaban, peor se ponía la expresión de Megan. No fue porque estas mujeres se lanzaran sobre Chris, o porque ignoraran el hecho de que Megan las había salvado. Fue porque la escena infernal que habían presenciado después de despertar había sido completamente obra de Megan. Las retorcidas escenas de tortura en el Human Skin Inn habían ocurrido en habitaciones separadas, por lo que en realidad no habían entrado a verlas. Las extremidades desmembradas y otras escenas sangrientas que habían visto eran todas obra de Megan. Entonces, cuando estas mujeres dijeron cosas así, en esencia estaban llamando a Megan una carnicera sedienta de sangre, un demonio del infierno, directamente a la cara. Sin embargo, considerando que toda su terrible experiencia fue en parte culpa suya, y que Patty y los demás no tenían idea de que esas escenas sangrientas eran obra de Megan, Megan apretó la mandíbula. Apretando los dientes, Megan solo pudo ahuyentar enojada a las mujeres. Aléjense de mi hermano, amas de casa desesperadas. Las mujeres, que aún no tenían idea de por qué Megan estaba enojada, fueron conducidas por la fuerza al dormitorio, y Megan las encerró inmediatamente. Hasta que Megan se calmara, estaba claro que les esperaba un momento difícil. Al ver que Megan terminaba de lidiar con el drama, Chris finalmente preguntó: ¿qué más hay que atender? ¿Qué necesitas que haga? Los ojos de Megan estaban helados y dijo con puro odio en su voz: elimínenlos a todos. 500 PS igual más 2 capítulos extra 10 reseñas igual más un capítulo extra. Las reseñas siempre son apreciadas. P2 Treon Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, 107. Capítulo 107. Deber de limpieza. Capítulo 107. Deber de limpieza. Al escuchar la intención asesina en las palabras de Megan, Chris pensó que toda esta terrible experiencia realmente debe haber afectado la cabeza de Megan. De lo contrario, Megan, que se había endurecido por los años que había pasado en la familia Griffin, no estaría tan enojada. Por supuesto, también podría ser porque esos bastardos habían puesto en peligro a los amigos de Megan. Pero sea cual sea el motivo, dado que Megan quería que esas personas murieran, Chris, como hermano menor de Megan, naturalmente tuvo que hacerlo realidad. En lugar de seguir estúpidamente el método de Megan y matarlos uno por uno, Chris encontró una computadora, y luego Stewie usó algo de magia de alta tecnología para localizar instantáneamente a todo el personal conectado al Human Skin Inn. Al ver la información del personal que se mostraba en la pantalla, incluso Megan, que ya había destruido un hotel, quedó atónita. Madre mía. ¿Hay 3 hoteles así solo en París? Es una auténtica vergüenza. Mientras Stewie tecleaba, abrió rápidamente los expedientes del personal. Megan echó un vistazo y descubrió que había al menos 3000 personas involucradas. ¿Tanta gente? ¿Cuánto tiempo tardaremos en matarlos a todos?, murmuró Megan, sorprendida. No pasaría todas sus vacaciones de verano cazando a estos pervertidos, ¿verdad? Al oír la exclamación de Megan, Stewie rió entre dientes. Jeje, tu método es demasiado ineficiente.
Deja que Jris te muestre cómo es la verdadera eficiencia. Espera, ¿no eres un poco joven para jugar a ese juego de estrategia? Jris miró a Stewie sorprendido. No recordaba que Stewie jugara a Stellaris. ¿Qué? Megan miró a Jris confundida, sin entender de qué estaba hablando. Los ojos de Stewie se quedaron en blanco por un momento, y de repente comprendió. Idiota, ese juego no saldrá hasta dentro de 12 años. Piensa en la cronología. Cuando Stewie le recordó esto, Jris se devanó los sesos y recordó que, en realidad, Stellaris aún no se había lanzado en ese momento. Mi error, de todos modos no juego a ese juego. Me quema demasiado el cerebro. Al escuchar la disculpa a medias, Stewie quiso seguir discutiendo con Jris, pero Megan espetó enfadada. Basta. ¿De qué están hablando? Solo quiero que esos tipos mueran ya, ¿entienden lo que siento? Jris y Stewie intercambiaron miradas y sabiamente cerraron la boca. Dado lo traumatizada que estaba Megan esta vez, era mejor que se comportaran, de lo contrario, quién sabe qué horrores podrían desatar. Jris rápidamente cruzó la información del personal y comenzó a aplicarles su habilidad de mala suerte. Después de terminar eso, Jris miró a Stewie, y Stewie, leyéndolo perfectamente, sacó la grabación de vigilancia más cercana. Megan vio la proyección en la computadora y exclamó de inmediato. Es ese tipo. Él es quien trajo gente para secuestrarnos a mí y a Patty. Vaya, qué conveniente. Stewie rió levemente. No esperaba que todo saliera tan bien. Mientras Stewie hablaba, las imágenes de vigilancia comenzaron a mostrar la situación difícil de Mark. Acababa de levantarse de la cama, se dirigía al baño para limpiarse y entonces pisó la hebilla de metal de su cinturón tirado descuidadamente. Oh, joder. Al oír las maldiciones que provenían de los altavoces de la computadora, Megan se volvió hacia Stewie y le dijo con desdén. ¿Esto es lo que llamas eficiencia? No te impacientes, sigue observando, respondió Stewie con una leve risa. Ya había experimentado la habilidad de Jris antes. Sin embargo, en lugar de tener que soportar tanta mala suerte, Stewie prefería ver a otros sufrir desgracias, especialmente aquellas en las que parecían ser el objetivo del mismísimo Grim Reaper. En ese momento, Jris también agregó. La cantidad de personas a las que se aplica esta habilidad es enorme y el alcance es inmenso, por lo que se necesita un poco de tiempo para aumentarla. Diciendo esto, Jris ajustó activamente la prioridad, preparándose para matar a este tipo primero para demostrarle a Megan. Y con la manipulación de Jris, Mark, que acababa de ser apuñalado con la hebilla del cinturón, tuvo mala suerte otra vez. Cojeó hasta el baño y, justo cuando estaba a punto de orinar, vio que de repente la ducha empezó a salpicar agua. Entonces, presa del pánico, resbaló y cayó al suelo. Con un ruido sordo, su cabeza golpeó fuertemente la taza del inodoro. Mierda. Joder. Maldijo Mark furioso, y luego intentó levantarse. Sin embargo, gracias a la mala suerte de Jris, no pudo resistirse. Su brazo, que estaba apoyado en el borde del inodoro, resbaló y su cara se estrelló contra la taza de nuevo. Al ver que esos pocos intentos no habían matado al tipo, Jris se sintió avergonzado. No esperaba que cuanto más gente hubiera, más difícil sería que su habilidad surtiera efecto de inmediato. Jris, molesto, volvió a subir la prioridad. Entonces, las luces del baño de Mark parpadearon y la lámpara del techo se cayó, dejando un cable con corriente directo al inodoro sin problemas. Entonces, chispas eléctricas crepitaron en el baño en penumbra. Un momento después, Jris respiró aliviado. Está bien, ese tipo está perdido. En los próximos meses, todos los involucrados en tu secuestro morirán uno a uno. Puedes relajarte. A medida que el número de personas cubiertas por la habilidad de mala suerte disminuyó, las personas restantes recibirían una desgracia más concentrada. Así, en menos de 3 meses, esos miles de personas morirían en accidentes, sin excepción. Y debido a la propagación inicial de la habilidad de mala suerte, no morirían inmediatamente, pero seguirían teniendo mala suerte. Después de explicarle a Megan que sufrirían horriblemente antes de morir, Megan, que había permanecido impasible, finalmente se relajó y gradualmente volvió a su estado normal. Al sentir que el aura intimidante de Megan se desvanecía gradualmente, los nervios tensos de Jris también se relajaron. Sin embargo, Megan notó algo extraño enseguida. Señaló la computadora de Stewie y preguntó con recelo. Es imposible que haya cámaras de vigilancia en el baño de ese hotel. ¿Cómo conseguiste que saliera en pantalla? En ese entonces no existía el concepto de deepfakes, pero Megan, al darse cuenta de que algo andaba mal, todavía sospechaba que Stewie estaba trabajando con Jris para meterse con ella.
Después de todo, ella no sabía que Jris también tenía la capacidad de maldecir a las personas con mala suerte. Ante las palabras de Megan, Jris también miró a Stewie confundido. No dudaba de que Stewie le estuviera tomando el pelo a Megan, pero sentía curiosidad por saber cómo Stewie lograba una vigilancia a tan larga distancia. Observado fijamente por su hermana y su hermano, Stewie, mentalmente algo inestable, también comenzó a ponerse nervioso. ¿Me estás tomando el pelo? Megan, al notar el extraño comportamiento de Stewie, mostró una expresión feroz, y su aura intimidante, antes desvanecida, resurgió. En cuanto su actitud cambió, Jris vio un atisbo de miedo genuino en los ojos de Stewie, e incluso él mismo sintió como si lo estuviera observando una entidad desconocida. Su poderoso físico pareció volverse insustancial, y no pudo reunir fuerzas. Manipulación de señales. Esta pulsera mía puede controlar las señales electromagnéticas en la zona. Por suerte, esta sensación duró solo un instante. Mientras Stewie hablaba para calmar a Megan, Jris sintió que el mundo volvía a la normalidad. 500 piedras de poder más 2 capítulos 10 reseñas más un capítulo. ¿Te gustó la lectura? Deja una reseña. Más de 30 capítulos avanzados sobre P2 Treon Soulforger 108. Capítulo 108. Doble choque capítulo 108. Doble choque aeropuerto de Quahog, Rhode Island. Realmente no entiendo por qué le tienes tanto miedo a Megan. Deberías enfrentarla. Jris jaló a Stewie y Brian hacia el estacionamiento. Summer seguía estacionado allí. Al oír a Jris animándolo, Stewie se burló. Sí, claro. Dios finalmente la selló. No pienso morir liberándola. No sería fácil lidiar con eso. Antes de comprender su propia autoridad, no quería enfrentarse directamente al Dios antiguo. No quería volver a presenciar una escena tan extraña y repugnante. La expresión de Jris no cambió mientras escuchaba las quejas de Stewie, pero su cerebro sufrió un cortocircuito temporal. La información en las palabras de Stewie fue asombrosa. Incluso Dios apareció en esta historia, y la aparición de Megan fue obra suya. Al enterarse de esta información, Jris recordó sus planes para este viaje de verano y sintió que había sido demasiado imprudente al correr a ciegas de esa manera. Aunque sabía desde hacía mucho tiempo que Dios existía en este mundo y que Jesús aparecía ocasionalmente en Quahog. Pero todo eso lo aprendí viendo la serie antes de cruzar. Con la pantalla como barrera, esa comprensión finalmente no fue lo suficientemente real. Y separados por quién sabe cuántas dimensiones, la comprensión previa que Jris tenía de Dios en este mundo no era lo suficientemente completa. Por lo tanto, en la impresión pasada de Jris, Dios en este mundo era solo un viejo bromista a quien le gustaban las bromas, no el tipo de mente maestra propensa a las teorías de conspiración. Pero ahora, al enterarse por Stewie de que Megan era en realidad el remanente que quedó después de que Dios selló a un Dios antiguo, Jris no pudo evitar reexaminar la información aparentemente cómica del pasado. Tras profundizar su comprensión de este mundo, Jris intentó despertar a Brian. Este no había recuperado el conocimiento desde que Megan lo noqueó ayer. En ese momento, incluso con las bofetadas de Jris, seguía inconsciente. Al ver esto, Jris sacó un frasco de poción de sangre de dragón y le echó unas gotas en la boca. ¿Qué pasa? ¿Encontraste a Megan? Brian abrió los ojos aturdido. Aún recordaba cuando buscaba a Megan. Jris lo sacudió para despertarlo por completo, le explicó brevemente lo que había sucedido mientras estaba inconsciente y luego dijo con seriedad: vámonos a casa ahora. No planeo continuar este viaje por carretera. Brian, que no entendía, estaba a punto de preguntar detalles, y entonces notó que la atmósfera en el auto era un poco extraña. Stewie, con un brillo en los ojos, listo para ver cómo se desarrollaba el drama, y Jris, que parecía haber visto un fantasma. A juzgar por el extraño comportamiento de estos dos, algo que él no sabía debe haber sucedido durante su período de desmayo. En ese momento, Brian ya había absorbido la poción de sangre de dragón de antes y estaba en óptimas condiciones, con su cuerpo e inteligencia al máximo. Entonces, en un instante, Brian tomó una decisión y actuó de acuerdo con las instrucciones de Jris sin decir una palabra. Después de un tiempo, Brian condujo el Hummer de regreso a casa y se encontraron con una escena bastante incómoda. ¡Ay, Peter! ¡Qué cosquillas me da tu piel tan suave, jajajaja! El chillido de Lois llegó hasta el garaje. Los dos hombres y un perro intercambiaron miradas y luego, con prudencia, salieron de la casa de la familia Griffin. En la acera junto a la carretera, los tres miraban aburridos hacia el otro lado de la calle, soportando los sonidos que provenían de la casa que estaba detrás de ellos.
Hasta que Zris no pudo soportarlo más, de repente se puso de pie. Brian inmediatamente lanzó una mirada esperanzada, deseando darse la vuelta y correr a la casa para evitar que ese idiota gordo le hiciera cosas tan lascivas a su diosa. Desafortunadamente, Zris no cumplió el deseo de Brian. Se aclaró la garganta y dijo con cierta vergüenza: Stewie, ¿aún recuerdas el equipo que me prometiste? ¿Puedes fabricarlo ahora? Oh, sí, me encantaría hacerte ese equipo ahora mismo. Stewie, igualmente avergonzado, respondió rápidamente y saltó directamente a los brazos de Zris. Después de atrapar a Stewie, Zris saltó suavemente a la ventana del segundo piso, la abrió y subió. Luego, los dos hermanos entraron silenciosamente al laboratorio secreto de Stewie, escapando temporalmente de ese lugar que los hacía sentir extremadamente incómodos. Y Brian, ignorado por Zris, escuchó junto a la pared durante un rato más, hasta que finalmente no pudo soportarlo más y se fue. Tenía pensado ir a un bar para beber y olvidar sus penas y encontrar alguna manera de desahogar su frustración. Justo cuando Brian pasaba por la casa de Quagmire, Brian vio a Quagmire mirando la casa de la familia Griffin con ojos llenos de furia. Sus intensos ojos inyectados en sangre miraban directamente a la puerta firmemente cerrada de la casa de la familia Griffin, como si su enemigo mortal estuviera dentro. Brian, al darse cuenta de que alguien pensaba igual, hizo una breve pausa. Tras dudar un momento, abrió la boca y me invitó. Oye, Quagmire, voy al bar. ¿Quieres venir? Quagmire miró a Brian con la mirada perdida. Al oír los sonidos que provenían de la casa de la familia Griffin, se frotó la mandíbula rígida y suspiró. Dame un segundo. Así que los dos chicos desconsolados y abatidos fueron juntos al Drunken Clan. Y Joe, al presenciar esta escena, se metió un bocadillo en la boca y miró con decepción a Bonnie, que estaba haciendo ejercicios prenatales. Hombre, esto está tardando una eternidad. Bonnie, sintiéndose incómoda bajo la mirada de Joe, se giró confundida. Joe, ¿qué es lo que tarda tanto? Abriendo una botella de Gatorade para reponer energías, Joe respondió rotundamente. Ocúpate de tus asuntos. Voy a la estación ahora. Ante la respuesta brusca de Joe, Bonnie no solo no sintió que nada estuviera mal, sino que dijo con una voz aún más suave. Está bien, conduce con cuidado. Lo sé. Joe respondió con impaciencia y luego se fue sin decir otra palabra. Él amaba demasiado su vida actual. El laboratorio de Stewie. Zris y Stewie vinieron y no bromearon como siempre. En cambio, guardaron silencio. Principalmente, las acciones de Lois y Peter les habían enseñado a ambos una verdad directa y profunda. Es decir, no importa cuán poderosos fueran, cuán inteligentes o qué estatus e identidad alcanzaran. En la familia Griffin, todavía eran hijos de Peter y Lois. Después de darse cuenta de esto, tanto Zris como Stewie se quedaron en silencio. Simplemente porque era verdaderamente absurdo. Era como si el presidente estuviera un momento lidiando con asuntos nacionales y al siguiente besándose con la viuda de algún miembro del personal, sonriendo como un idiota. Me pareció particularmente ilógico, realmente extraño. Entonces, después de un momento de silencio, Zris, siendo el más maduro, tomó la iniciativa de romper la incomodidad. Primero quiero hacer un Volter, preferiblemente uno con munición infinita. ¿Puedes hacerlo? Stewie, todavía repasando mentalmente los gritos de Lois y la risa estúpida de Peter, volvió sobresaltado a la realidad y respondió mecánicamente. Oh, sí, no hay problema. Dicho esto, caminó hacia el banco de trabajo sin decir otra palabra y comenzó su trabajo robóticamente. 109. Capítulo 109. La crisis de Stewie. Capítulo 109. La crisis de Stewie. Después de algunas operaciones muy propias de los orcos y completamente anticientíficas en opinión de Zris, le entregaron un arma de ciencia ficción, del tamaño perfecto para su mano. Al examinar el nuevo juguete que tenía en la mano, Zris se mostró un poco escéptico de si se trataba del mismo cañón Volter que usaban los marines espaciales. Después de todo, el método de producción de esta cosa era demasiado extraño, pero con este objeto para distraerlo, Zris ya no pensó más en el asunto de Peter y Lois enfrentándose. Stewie, sin embargo, todavía parecía aturdido, incapaz de reaccionar durante mucho tiempo. Zris tomó el Volter y se dirigió al panel de control. Al presionar un botón, apareció un portal en la pared y, tras atravesarlo, llegó a una habitación enorme. Este era un lugar que Stewie había creado para probar el poder de las armas y la fuerza de Zris. Ahora era un buen momento para familiarizarse con los efectos del cañón Volter.
Después de todo, había una brecha importante entre el entendimiento de Zris y el de Stewie, y quién sabía si Stewie había incluido alguna modificación personalizada al fabricar esta pistola. El cañón Volter que Zris conocía era un arma del universo Warhammer 40K, su potencia variaba según la munición, pero su potencia máxima solo era comparable a la de un lanzagranadas o similar, sin exagerar. Pero si Stewie hubiera añadido algunas cosas locas durante la fabricación, Zris no podría garantizar la escala del poder del arma en su mano. Entonces, para su propia tranquilidad en el uso futuro, Zris todavía necesitaba familiarizarse con la potencia del arma. Levantando el arma Volter en su mano, Zris apuntó a un cubo de acero de varios metros de espesor frente a él, curvó su dedo y apretó el gatillo. Un retroceso capaz de destrozar a una persona normal se transmitió desde el arma de fuego y luego fue fácilmente absorbido por el cuerpo de Zris. Inmediatamente después, un rugido atronador salió del cubo de acero y, en medio de la explosión, el cubo de acero originalmente sólido voló en pedazos. El cráter resultante, de casi 1 metro de profundidad, era lo suficientemente grande como para que Zris se acurrucara dentro. Al ver tanto poder, Zris asintió para sí mismo. Stewie definitivamente había mejorado esta arma. De lo contrario, según las especificaciones del arma Volter en Warhammer, lograr tal poder requeriría la bendición del espíritu máquina o el favor de un dios del caos. Sin embargo, en este mundo, Zris no necesitaba preocuparse por esas cosas. Después de comprender el poder del arma, Zris la guardó casualmente en su pulsera. Planeaba aprender algo de puntería cuando tuviera tiempo, preferiblemente el legendario Gun Kata, y luego exhibirse como era debido. De lo contrario, con la fuerza actual de Zris, el poder de esta arma no era tan alto como el daño que podía infligir con un golpe casual. Después de determinar casualmente el futuro destino de esta poderosa arma, Zris salió de la sala de entrenamiento y se acercó a Stewie. En ese momento, el pequeño todavía estaba perdido y parecía completamente perdido. Esto desconcertó a Zris, ya que recordaba que Stewie sabía una cosa o dos sobre los pájaros y las abejas. Incluso lo animó a hacerle algunas cosas extrañas a Bobby en aquel entonces. Entonces, al ver a Stewie en ese estado porque Peter y Lois se estaban acostando, Zris no pudo evitar sospechar si este tipo estaba tramando algo contra él nuevamente. Sin embargo, después de repetidas observaciones, Zris descubrió que las cosas no parecían tan simples. «Oye, Stewie, ¿estás bien?» Zris colocó su mano en la frente de Stewie y usó su habilidad psíquica para calmar al pequeño. Cuando la conciencia de Zris entró en el cerebro de Stewie, descubrió que era tan vasto como un cielo estrellado y no pudo encontrar la conciencia principal de Stewie en absoluto. Al ver que este método no funcionaba, Zris se retiró del espacio de conciencia de Stewie y en su lugar se sentó con las piernas cruzadas frente a él. «Muy bien, hermano, mírame». Zris enderezó a Stewie, obligándolo a mirarlo a los ojos y le preguntó con seriedad. «Dime, ¿qué te pasa exactamente? ¿Puedo hacer algo?» Este método de comunicación externa directa realmente tuvo algún efecto y un leve brillo apareció en los ojos vacíos de Stewie. Entonces sus labios temblaron. Absurdo, vacío, sin sentido. El mundo nació por mi culpa, pero no necesito este mundo. Con cada palabra que pronunciaba Stewie, el rostro de Zris se volvía un poco más sombrío, hasta que Stewie terminó de hablar y el rostro de Zris estaba oscuro como nubes de tormenta. Aunque no sabía la razón exacta, Zris, confiando en su amplio conocimiento y su mente analítica actualmente aguda, dedujo rápidamente la situación actual de Stewie. Podría deberse a la exposición a la esencia de Dios antiguo de Megan, o tal vez se asustó por la exhibición animalística de Peter. Esto provocó que cierta esencia inherente dentro del propio Stewie se volviera inquieta, lo que gradualmente condujo a una situación en la que la divinidad abrumaba su humanidad. Después de darse cuenta del problema de Stewie, Zris comenzó a pensar en soluciones. Con su fuerza y habilidades actuales, obviamente no podía ayudar directamente a Stewie a recuperar su humanidad. Pero afortunadamente, Zris era un saltador de dimensiones, y la mayor ventaja de los saltadores de dimensiones era que adquirían un montón de información durante sus viajes. Esta información fue aprendida antes de saltar de dimensión o capturada por él mismo durante los saltos. En cualquier caso, permitió a los Dimensionopers poseer algunas habilidades más allá de su propio estado. Al igual que ahora, aunque Zris no podía ayudar directamente a Stewie, entre la información que conocía, había más de una forma indirecta de ayudarlo. Además, con otro anciano que había perdido su humanidad pero la recuperó como referencia, Zris podría incluso aprender directamente de su experiencia.
Zris abrazó fuertemente a Stewie y le ordenó: salta dimensiones, cualquier universo, llévate a mi hermano conmigo. Esta fue la primera vez que Zris utilizó activamente su habilidad de saltar de dimensión desde que la despertó. Sus saltos anteriores fueron forzados o provocados por la tecnología de Stewie. En cualquier caso, él nunca lo había solicitado activamente de esta manera. Así que el propio Zris no estaba seguro de si su habilidad podría lograr perfectamente sus intenciones según su voluntad. Sin embargo, cuando Zris sintió una conexión y el entorno que lo rodeaba comenzó a cambiar, respiró aliviado. Su habilidad realmente podía usarse de esa manera. Mirando el entorno mugriento, Zris le dio unas palmaditas a Stewie y dijo: no sé si esto funcionará, pero ese viejo borracho de al lado recuperó gradualmente su humanidad a través de aventuras con su nieto. Y mis habilidades son limitadas, así que solo puedo lanzar un Ave María aquí, esperando que este método funcione para ti también. Mientras hablaba, Zris miró fijamente a los ojos de Stewie, notando que el destello de inteligencia en ellos no había aumentado, pero tampoco había seguido desvaneciéndose. Tomando esto como una buena señal de que este método estaba funcionando, Zris comenzó a considerar en qué universo había aterrizado. Si fuera un universo con el que estuviera familiarizado, sería perfecto. Entonces podría llevar a Stewie a participar en algunas travesuras allí, lo que le proporcionaría a Stewie más estimulación emocional. Si no fuera un universo que él conociera, entonces Zris tendría que improvisar y ver si podía brindarle algo de entretenimiento a Stewie. Después de haber hecho un plan preliminar, Zris colocó a Stewie sobre su hombro y luego salió del sucio callejón. Objetivo de apoyo: 500 PS más 2 capítulos. Objetivo de apoyo: 10 reseñas más un capítulo. Tu reseña ayuda a que la historia crezca. P2 Treon Soulforger, más de 30 capítulos por delante, 110. Capítulo 110. Espíritu afín. Capítulo 110. Espíritu afín. En las calles bulliciosas y ruidosas, Zris observaba su entorno. Basándose en sus pasadas experiencias de salto dimensional, los lugares a los que llegaba normalmente estaban cerca de donde ocurría la acción principal. Así que, siempre que pudiera encontrar algo familiar, podría determinar rápidamente en qué universo había aterrizado. Sin embargo, Zris miró a su alrededor y lo comparó cuidadosamente con los recuerdos en su mente. Todavía no podía entender qué mundo era este. Afortunadamente, a través de algunos edificios emblemáticos, Zris había confirmado que esto era Chicago. Y a través de la vestimenta y las conversaciones de la gente, determinó que el tiempo aproximado fue alrededor del año 2008. Desafortunadamente, esta información no fue muy útil para Zris y no lo ayudó en su objetivo de restaurar la humanidad de Stewie. Después de pensarlo un momento, Zris decidió llevar a Stewie a comer algo primero. Al menos, llenarles el estómago primero no vendría mal. Y mientras Zris estaba explorando este mundo, una cierta entidad en este mundo también estaba observando a Zris. Una forma de vida especial, similar a una regla cósmica pero dependiente de los humanos, detectó la presencia de Zris. Sintió el aura de un espíritu afín en Zris. Una regla del destino relacionada con la muerte. Un activo poderoso que podría considerarse un trampolín hacia la divinidad por sí mismo. Al darse cuenta de esto, inmediatamente tomó una decisión. Devorará a ese espíritu afín. Así, en un almacén lleno de hilos para tejer, un antiguo telar del destino comenzó a funcionar por sí solo. Clic. Clac. En el silencioso almacén, el telar del destino comenzó a tejer sin ninguna operación humana. Este extraño movimiento llamó instantáneamente la atención de la única persona que se encontraba en el almacén. Rápidamente sacó una pistola y se acercó con cautela al telar del destino. Cross. ¿Eres tú? Sloan se movía con cautela, atento a cualquier ataque del principal asesino de la fraternidad. Su sonda vocal no recibió respuesta, pero Sloan no se relajó en lo más mínimo. Contuvo la respiración, aceleró el flujo sanguíneo y en un instante, su ritmo cardíaco alcanzó más de 300 latidos por minuto. Si aún fuese joven, incluso podría alcanzar un ritmo cardíaco de más de 400 pulsaciones por minuto. Eso le daría aún mayor fuerza y percepción. Desafortunadamente, ya era mayor, por lo que más de 300 pulsaciones por minuto era su límite. En este estado, Sloan barrió rápidamente el almacén, tratando de encontrar la ubicación del mayor enemigo de la fraternidad. Sin embargo, Sloan pronto se dio cuenta de que había sido demasiado paranoico. El ex asesino más fuerte de la fraternidad no se había infiltrado en el área. Al mirar la máquina de tejer automáticamente, los ojos de Sloan se llenaron de emociones indescriptibles.
Hubo conmoción, pánico, remordimiento, pero al final todo se transformó en una resolución férrea. Pero estas emociones complejas solo aparecieron por un momento antes de que Sloan las reprimiera con su voluntad de hierro. Vivir una vida de riqueza y lujo continuos, siempre había sido el objetivo de Sloan. Para ello, podría engañar a otros miembros de la organización, dar órdenes de matar a personas inocentes sin ningún tipo de problema para obtener ganancias e incluso alterar el código milenario de la fraternidad. Pero todo esto se basaba en el supuesto de que no existían dioses. Sin embargo, el milagro que ocurrió ante Sloan ahora demostraba que el destino legendario que su organización adoraba realmente existía, y la razón por la que su nombre había aparecido en la lista de asesinatos en el pasado era de hecho porque ese dios había visto sus pecados. Aunque sabía todo esto, Sloan no tenía intención de arrepentirse. Sacó un encendedor cipo y se acercó al telar del destino, diciendo después de un momento de silencio: no sé si iré al infierno cuando muera, pero ahora mismo, no tienes el poder de matarme, así que viviré mi vida en paz. Al mirar el retrato de un rostro humano impreso por el telar del destino, una ola de emociones surgió en el corazón de Sloan. Estaba sorprendido de que el destino realmente existiera en este mundo, y también tenía curiosidad por saber quién era realmente este niño que hizo que el destino se manifestara. Pero el anciano Sloan no iba a molestarse con nada de eso. Solo quería quemar el telar del destino y luego vivir el resto de su vida en paz. Incluso si el destino lo castigaba después, Sloan estaba decidido a hacerlo. Porque esta era la única manera que se le ocurría para sobrevivir. Sin embargo, justo antes de que Sloan estuviera a punto de actuar, comenzó a aparecer un texto debajo del retrato impreso por el telar del destino. Encuéntralo, mátalo, tráeme su cuerpo y podré borrar todos tus pecados pasados. Al ver las claras instrucciones del telar del destino, el corazón de Sloan se sorprendió aún más. En el pasado, los comandos del telar del destino aún requerían conversión binaria y decodificación para obtener instrucciones. Fue precisamente por eso que Sloan no creía que el destino realmente existiera. Porque más de una vez había alterado estas instrucciones para obtener beneficios personales. Más tarde, Sloan ni siquiera necesitó intervenir. Emitió órdenes directamente bajo el nombre de telar del destino. Y no recibir ningún castigo durante tantos años le confirmó aún más que el destino era una mierda. La adhesión milenaria de la fraternidad no fue más que la estupidez de aquellos antiguos idiotas. Sin embargo, la situación actual indicaba que el destino realmente existía, e incluso este tenía su propia agenda. Con solo unas pocas palabras del telar del destino, Sloan instantáneamente hizo este juicio. Entonces empezó a pensar en los beneficios que esto podría traerle. ¿Por qué debería escucharte? Sloan guardó su cipo y dijo con calma: la fraternidad ha seguido tus instrucciones durante 1000 años, pero siempre ha vivido al día. Y los años que te he desafiado han sido la época dorada de la fraternidad. Entonces dime, ¿por qué carajo debería escucharte? El chasquido del telar del destino se detuvo. Ante las repetidas preguntas de Sloan, parecía no tener mejor respuesta. Los pensamientos humanos todavía eran demasiado complejos para ello. Afortunadamente, para un tipo como Sloan, tenía un método más directo. No te queda mucho tiempo de vida. Trae su cuerpo y podré concederte una vida más larga. Las pupilas de Sloan se contrajeron. Debía admitir que era un maestro entre los maestros, pero aún así, este golpe directo del telar del destino lo tomó por sorpresa. Ya se acercaba a los 70, y si no fuera por las mejoras biotecnológicas, tal vez ni siquiera sería capaz de sostener un arma con firmeza. Además, su entrenamiento anterior como asesino había consumido gran parte de su vida, por lo que realmente no le quedaba mucho tiempo. Fue también por esta razón que, un momento después de que el telar del destino le ofreciera su tentación, Sloan rió amargamente. Deberías haber sido así de directo desde el principio. Entonces nunca te habría traicionado. El telar del destino no respondió a las palabras de Sloan, lo que parecía ser una excusa para sí mismo. Sus sirvientes entre los humanos no eran solo esta rama. Por precaución, también necesitaba convocar a otros seguidores heredados. Al ver que el telar del destino ya no respondía, Sloan, sin dudarlo, dibujó el retrato impreso por el telar del destino en el papel. Luego intentó utilizar la conversión binaria para decodificarlo, con la esperanza de encontrar más información, como el nombre del niño. El resultado fue nulo. El telar del destino solo había impreso el retrato, sin ninguna otra información. Objetivo de apoyo. 500 PS más 2 capítulos. Objetivo de apoyo. 10 reseñas más un capítulo. Tu reseña ayuda a que la historia crezca.
P2 Treon Soulforger, más de 30 capítulos por delante, 111. Capítulo 111. Se busca capítulo 111. Se busca en la bulliciosa metrópolis. Zris estaba deambulando con Stewie en sus brazos. En ese momento, Zris aún no sabía que había sido marcado por los lugareños de este mundo. Por supuesto, si lo hubiera sabido, solo le habría sorprendido, entonces habría rastreado a la otra parte, la habría matado y habría adquirido ese poder especial. Probablemente no hayas probado la leche de cabra, ¿verdad? Anda, pruébala. Zris sonrió con picardía mientras le vertía una botella de leche de cabra en la boca a Stewie, esperando ver su reacción. Stewie, con su humanidad debilitada, no detuvo las acciones de Zris, permitiéndole alimentarlo con la leche de cabra fuertemente picante. Pero en el momento en que el producto lácteo entró en su boca, Stewie dejó escapar un ble y un torrente de vómito brotó. Los peatones que se encontraban cerca se percataron de la situación y rápidamente se taparon la boca y la nariz, alejándose del área. Sin embargo, algunos ancianos fruncieron el ceño, y una anciana, incapaz de soportarlo, se acercó y preguntó: ¿Qué haces? ¿Eres el padre de este niño? ¿No sabes que es intolerante a la lactosa? Zris, acusado, levantó la vista. Su imponente figura sobresaltó a la anciana, haciéndola retroceder un paso, pero seguía mirándolo fijamente. Al darse cuenta de que la anciana actuaba por bondad, Zris no se enojó con ella. En cambio, sonrió y explicó: Este es mi hermanito. Comió algo que no debía y lo estoy ayudando a vomitarlo. Al escuchar la explicación de Zris, la amable anciana observó a Stewie con preocupación, y cuando vio que efectivamente no mostraba signos de abuso, asintió en señal de disculpa y se fue. Tras la proeza de Zris, Stewie sí recuperó algo de vitalidad. Limpiándose el vómito de la comisura de la boca, empezó a quejarse. Todavía soy un bebé. Si quieres estimular mi sistema emocional, ¿no puedes usar un enfoque más suave, como el cariño? Al notar que la humanidad de Stewie regresaba gradualmente, los ojos de Zris se iluminaron. Este método estaba funcionando. Jaja, ¿no es más rápido? Con todo ese sentimentalismo, ¿quién sabe si te convertirías en una máquina sin corazón mientras tanto? Zris dijo con una risa juguetona. Stewie se burló 2 veces y luego dijo con tono agitado: Ja, ja. Entonces sí que tengo que agradecerte. No hace falta. Somos hermanos, después de todo. Zris fingió no oír el sarcasmo de Stewie y le dio unas palmaditas en la cabeza mientras hablaba, sonriendo. Stewie no estaba enojado por el comportamiento grosero de Zris. También era consciente de lo peligroso que había sido su estado anterior. Casi había perdido su humanidad y se había convertido en parte de la conciencia cósmica. En su vida pasada, Stewie nunca se había encontrado con un problema así, por lo que no tenía experiencia con esta situación. Afortunadamente, Zris reaccionó a tiempo, no solo retardando el desvanecimiento de su humanidad, sino también encontrando una manera de restaurarla significativamente. De lo contrario, no habría ningún Stewie humano en este momento, solo un Neron sin mente con el cuerpo de Stewie restante. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Se ha resuelto el problema? Mirando al pensativo Stewie, Zris comprobó con curiosidad su estado. Sin embargo, Zris no podía aplicar su habilidad psíquica en el cuerpo de Stewie, por lo que solo pudo inferir la situación actual del niño a partir de su expresión. Al notar la tensión en las palabras de Zris, el corazón de Stewie se calentó. Pero debido al entumecimiento emocional, todavía no podía hacer expresiones ricas, por lo que solo pudo explicar con voz tranquila. Para decirlo en términos comprensibles, me he alejado del borde de la trascendencia, pero aún no puedo relajarme del todo. Necesito más estimulación emocional para recuperar mis sentimientos humanos. Si bien Zris no podía ver los cambios en la expresión de Stewie, solo por su elección de palabras, podía decir que las emociones de Stewie eran mucho más fuertes que antes. Esto tranquilizó mucho a Zris. Mientras el niño estuviera bien, todo lo demás se podía solucionar. De todos modos, según el plan anterior de Zris, siempre que llevara a Stewie a algunas actividades interesantes, bajo estimulación externa, sus emociones aumentarían a medida que sus experiencias de vida crecían. Al igual que aquel viejo borracho de al lado, poco a poco iría descubriendo el sentido de la vida. Y como la vida de Stewie recién comenzaba y no había caído en el nihilismo extremo como Rick, sería aún más fácil recuperar su humanidad. Entonces, después de pensarlo un momento, Zris confirmó con curiosidad: no estoy seguro de si lo que quieres decir con estimulación emocional coincide con mi comprensión, pero participar en algunas actividades salvajes también debería tener algún efecto, ¿verdad? Stewie asintió, confirmando.
Tu comprensión es correcta. Hacer cosas que no he hecho antes sería realmente efectivo. ¿Qué tal si jugamos al gato y al ratón con unos superasesinos? ¿Te animas a intentarlo? ¿Eh? Stewie miró a Chris confundido, preguntándose por qué de repente le había hecho esa pregunta. Entonces Stewie vio a Chris mirando al cielo, con la mirada fija en un rascacielos. Y en la percepción de Chris, una escena muy interesante se estaba desarrollando dentro de ese edificio, una escena que una vez dejó una profunda impresión en Chris. Así que es este universo. ¿Sabes de la fraternidad? Mientras Chris le explicaba a Stewie, un hombre musculoso con traje salió repentinamente del edificio. Rompió el cristal del edificio a una velocidad que superaba la visión humana normal, pero en lugar de caer y morir como una persona normal, cruzó decenas de metros en un arco perfecto, estrellándose contra otro edificio. Chris estaba parado en la calle, mirando fijamente al tipo rudo y genial, escuchando su corazón rugir como un motor a reacción, pero lo que estaba pensando era en la muerte brutal que pronto enfrentaría. Hace unos 1000 años, un grupo de personas de la industria textil formó una organización de asesinos que creía en combatir el fuego con fuego, matando a uno para salvar a miles. Siguieron la supuesta guía del destino y luego se escondieron entre la gente común, influyendo en el desarrollo humano. Hasta los tiempos modernos, algún bastardo ávido de poder alteraba el código de la organización para servir a sus propios intereses egoístas, terminando así en la llamada lista de asesinatos. Con solo escuchar la breve explicación de Chris, Stewie adivinó el desarrollo posterior de la historia. También vio la figura negra que acababa de saltar entre los dos rascacielos y preguntó con curiosidad: ¿ese tipo de hace un momento era miembro de esta organización? Entonces, ¿realmente existe el destino? Chris agitó su mano para bloquear los fragmentos de vidrio que caían, luego escuchó disparos desde el piso superior del edificio y las últimas palabras del hombre del traje, supo de inmediato que el tipo estaba acabado. Probablemente, pero no tiene nada que ver con nosotros. Lo que quiero decir es, ¿te interesa meterte con esos asesinos? Todos están en la lista de asesinatos del destino, y este mundo también se llama Se Busca, precisamente por eso. ¿Lista de asesinatos? Stewie arqueó las cejas y miró a Chris significativamente. A partir de los pocos datos que Chris acababa de mencionar, ya tenía una teoría inicial sobre este supuesto destino. Ahora, al escuchar el término lista de asesinatos, incluso pensó en los Shinigamis del universo de Death Note. Y Chris, al oír el murmullo de Stewie, también se quedó congelado por un momento, y él también hizo algunas conexiones. Maldita sea. ¿Podría el destino de este mundo tener algo que ver con ese dios de la muerte? Objetivo de apoyo. 500 PS más 2 capítulos. Objetivo de apoyo. 10 reseñas más un capítulo. Tu reseña ayuda a que la historia crezca. P2 Treon Soulforger, más de 30 capítulos por delante, 112. Capítulo 112. El cambio de imagen de Wesley. Capítulo 112. El cambio de imagen de Wesley. Chris era consciente de la conexión entre los Shinigami y el destino. Sin embargo, este era otro universo, y Chris no sabía si los Shinigami tenían alguna conexión con el destino aquí. Pero dado que todos estos mundos estaban en el mismo grupo de multiversos, los dos debían estar relacionados de alguna manera. Entonces, después de darse cuenta de que algo no estaba bien, Chris activó su habilidad de mala suerte y comenzó a buscar el destino de este mundo. Y efectivamente, en el momento en que activó su habilidad de mala suerte, un concepto similar al cuerpo principal del destino en el universo de Death Note apareció en su percepción. Sin embargo, en el momento en que Chris percibió este concepto de destino, notó que el concepto de destino aquí pareció congelarse por un momento, y luego continuó operando como si nada hubiera sucedido. Sentía como si el concepto de destino aquí le hubiera hecho algo malo. Pero Chris repasó sus experiencias en el universo de Death Note y las comparó con sus experiencias en este mundo, pensando que probablemente estaba pensando demasiado. Cuando estaba en el universo de Death Note, los Shinigami lo atacaron tan pronto como entró. Y después de estar en este mundo por tanto tiempo, si no lo hubiera percibido activamente, no habría sabido que este mundo incluso tenía una forma de vida conceptual similar al destino del universo de Death Note. Sumado al hecho de que las reglas subyacentes de los conceptos del destino en los dos mundos eran diferentes, Chris sintió aún más que estaba siendo paranoico. Sin embargo, pensándolo bien, esto también era normal. Después de todo, la impresión que el universo de Death Note le dejó fue demasiado intensa. Si no fuera por la ayuda de Stewie, en realidad habría muerto en ese mundo.
Mientras reflexionaba sobre esto, Zris de repente recordó que si no fuera por Stewie, nunca habría ido al universo de Death Note en primer lugar. Al darse cuenta de esto, la mano de Zris, que estaba desviando vidrios rotos, se detuvo, y entonces 2 o 3 pequeños trozos de vidrio cayeron sobre la cabeza de Stewie. ¡Ay! ¡Mierda! Gritó Stewie, agarrándose la cabeza al ser golpeado por los cristales rotos. Luego se inclinó hacia Zris, intentando esquivar los fragmentos que caían. Antes de que Stewie pudiera siquiera preguntarle a Zris sobre lo que estaba sucediendo, Zris explicó proactivamente. Lo siento, me quedé en blanco. No estaba prestando atención por un segundo y se me escaparon algunos pedazos de vidrio roto. Zris, con una mirada de disculpa, incluso extendió la mano para acariciar a Stewie, pareciendo dispuesto a aceptar cualquier regaño o castigo. Ante semejante actuación, Stewie, que al principio estaba furioso, no pudo atreverse a maldecir y solo pudo enfurruñarse. Pero un momento después, Stewie se dio cuenta de que algo andaba mal. Con la velocidad de reacción de Zris, ¿qué podría hacerle perder la concentración durante tanto tiempo? Miró a Zris con sospecha y le preguntó, ¿qué pasó que te desconcertó? Ante la pregunta de Stewie, Zris no mostró pánico. Dijo con calma, ese fanfarrón acaba de morir. Un francotirador de larga distancia le disparó en la cabeza. Tuvo una muerte bastante fea. ¿Ah, sí? Interesante. Stewie bajó la cabeza, pensativo, y luego preguntó con curiosidad, ¿cuál era la distancia de francotirador? ¿Sabes cómo aprenderla? ¿Estás interesado en esto? Preguntó Zris, mirando hacia abajo con sorpresa. Por supuesto. Stewie asintió, sin decirlo directamente, pero con terquedad, dijo. Yo también necesito mejorar mis habilidades. Esto me será de gran ayuda para matar a Lois. Ante la pobre excusa de Stewie, Zris respondió con indiferencia. Lo que quieras. Luego Zris calculó mentalmente el tiempo transcurrido entre escuchar el fuego cruzado y la muerte del hombre del traje, y también calculó la velocidad de la bala, luego dio los datos. La distancia de tiro era de más de 3 millas. Aprender el método requiere técnicas especiales. Podría lograrlo con mi físico mejorado, pero necesitaría encontrar un profesional que me enseñara. La cara de Stewie se iluminó. Al oír a Zris decir esto, supo que había una oportunidad. Sabes de quién aprender, ¿verdad? Claro, es solo que quizá no esté dispuesto a enseñarte. Al ver la emoción de Stewie, Zris le agua la fiesta de inmediato. Eres mi hermano mayor, no defraudarás a tu hermano pequeño, ¿verdad? Al ver a Stewie, quien solía molestarlo, ahora intentando adularlo, Zris inevitablemente se sintió un poco complacido. Lo cargó en brazos y le dio una palmadita en el pecho, asegurándole. No te preocupes, conozco su debilidad. Te garantizo que puedo entrenarte en esta técnica. Después de hacer la promesa, Zris tomó a Stewie y abandonó el área. Su método anterior para bloquear la caída de vidrios rotos era demasiado llamativo y mucha gente ya lo había notado. Para tener menos problemas en sus actividades posteriores en este mundo, Zris todavía prefería mantener un perfil bajo. No mucho después de que Zris se fuera, la policía y la ambulancia también llegaron al lugar. Todos fueron enviados aquí debido al impacto causado por el hombre vestido de traje. Después de todo, el poder de la fraternidad en esta época era sin precedentes, e incluso muchos funcionarios de alto rango y peces gordos cooperaron con ellos. Entonces, cuando un asesino importante de la fraternidad murió, Sloan inmediatamente organizó que la gente viniera y se encargara de la limpieza después de recibir la noticia. Sloan incluso sintió algo de arrepentimiento ahora. Si hubiera sabido que el telar del destino mostraría un milagro, no debería haber enviado al Sr. X a cazar a Cross. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Al ver las fotos del cuerpo del Sr. X, Sloan decidió activar un plan de contingencia que había preparado hacía tiempo. Fox, el plan puede comenzar. Trae de vuelta a Wesley. Al recibir las instrucciones de Sloan, una mujer alta y hermosa se dio la vuelta y salió de la oficina, dirigiéndose a una ubicación predeterminada. Al mismo tiempo, Zris llevó a Stewie a una zona residencial ruidosa y deteriorada. El ambiente sucio y desordenado, y el ruido de los trenes que pasan cada pocos minutos. Era obvio que las personas que podían vivir aquí eran perdedores arruinados o criminales empedernidos. Al fin y al cabo, ni siquiera las personas sin hogar merodeaban por este barrio, lo que demostraba lo pésimas que eran las condiciones de vida allí. Pero la persona que Zris buscaba vivía allí, e incluso encarnaba tanto las características del perdedor como las del hardcore. Stewie miró al joven, que irradiaba aires de perdedor, y preguntó con escepticismo.
¿Es él? ¿Cómo puede conseguir que ese superasesino me enseñe a disparar a larga distancia? ¿Será que este perdedor es el hijo del asesino? Al escuchar las quejas de Stewie, Zris preguntó sorprendido. ¿Eh? ¿Has visto esta película? Al ver la reacción de Zris, Stewie supo que había dado en el clavo. Puso los ojos en blanco con exasperación. No, pero esa es la única respuesta que tiene sentido. Está bien. Zris indicó que podía aceptar este razonamiento. Este niño es, en efecto, el hijo del asesino, pero no entraré en detalles dramáticos. En fin, es una historia en la que el padre asesino, preocupado por la venganza, entregó a alguien más para que lo criara. Mi plan es que entrenemos a este chico para que se convierta en un tipo seguro y rudo, luego organicemos una reconciliación entre padre e hijo y, de paso, hagamos que ese tipo te enseñe técnicas de francotirador. Después de escuchar el plan de Zris, Stewie dijo con incredulidad. ¿Estás seguro de que este método funcionará? No te preocupes, hermanito, si no quiere que su hijo recién entrenado quede lisiado, seguro que aceptará. De acuerdo. Siempre y cuando tengas un plan, dijo Stewie con indiferencia. De todas formas, no necesitaba aprender esa técnica de francotirador de larga distancia. 113. Capítulo 113. Balas curvas. Capítulo 113. Balas curvas. Wesley sentía que su vida era un completo desastre. En el trabajo, su jefe perverso y obeso lo explotaba y lo humillaba, y cuando regresaba a su apartamento pequeño y desordenado, tenía que soportar las miradas frías de su novia infiel. Su único amigo y compañero de trabajo era un completo cabrón de dos caras, y lo más importante, ese imbécil se estaba acostando con su novia, y tenía que fingir que no lo sabía. Al recordar su vida oscura y sin esperanza, Wesley sintió que bien podría subirse a las vías del tren elevado junto a su casa y suicidarse acostándose. Sin embargo, Wesley solo pensaba en ello. En realidad no quería morir, e incluso apreciaba demasiado su vida. Incluso con su patético sueldo, gastaría la mayor parte en comprarse medicamentos. Para asegurarse de que no se desmayara en un estado de estrés extremo. Colocó el medicamento en el mostrador y esperó aturdido a que le dieran la caja. El cajero tomó la tarjeta de crédito que Wesley le entregó, la deslizó y luego miró a Wesley en tono de disculpa, diciendo, «Lo siento, rechacé». Lo siento. Wesley recuperó su tarjeta de crédito, sacó frenéticamente su billetera y, con mucho esfuerzo, sacó unas monedas para cubrir el gasto. El cajero se encogió de hombros con indiferencia y luego ayudó al siguiente cliente. Justo cuando Wesley recogió torpemente los medicamentos y estaba a punto de salir de la farmacia, una mano presionó la botella. Wesley miró hacia atrás y vio a una mujer hermosa y atlética que le impedía tomar su medicación. Al ver a una mujer tan hermosa tan cerca de él, la respiración de Wesley se aceleró de inmediato y su corazón comenzó a latir incontrolablemente. Entonces Wesley se sintió mareado y aturdido. Todo a su alrededor parecía funcionar en cámara lenta ante su percepción. Al darse cuenta de que su estado físico estaba descontrolándose, Wesley agarró el frasco de medicina con ambas manos, abrió frenéticamente la tapa y vertió temblorosamente las pastillas en su palma. Sin embargo, justo cuando el medicamento estaba a punto de entrar en su boca, esta misteriosa belleza le dio una palmada en el brazo a Wesley, provocando que las pastillas que tenía en la mano se derramaran instantáneamente. ¿Qué demonios estás haciendo?, replicó Wesley con enojo, y luego intentó tomar la medicación de nuevo. Pero esta vez, la misteriosa mujer golpeó directamente el frasco de medicina y luego le dio una bofetada en la cara a Wesley, lo que lo hizo reaccionar. Contrólalo, abrázalo. Este es tu don natural. ¿Qué? Wesley miró a la mujer, confundido. Luego, tras dos bofetadas más, se calmó y la sensación incómoda se desvaneció gradualmente. ¿Quién eres exactamente? Casi me matas, lo sabías, exclamó Wesley, interrogándola. Puedes llamarme Fox. Los detalles se revelarán cuando regreses conmigo al cuartel general. Te lo contaremos todo, incluso de dónde vienes realmente. Fox agarró el hombro de Wesley y le habló mientras caminaba hacia la salida. Justo al llegar a la entrada de la tienda, una sensación de peligro la invadió. Empujó a Wesley a un lado y, con un movimiento de muñeca, disparó en dirección a la amenaza. Timbre. 2 balas chocaron en el aire, cancelando su impulso, y luego cayeron al suelo. En ese momento, los clientes de la farmacia, al darse cuenta de que alguien estaba disparando, se tiraron al suelo por miedo a recibir una bala perdida y morir. Al sentir el peligro, Wesley, al igual que los demás clientes, salió corriendo frenéticamente, desapareciendo de la vista de Fox en un abrir y cerrar de ojos.
Fox, al darse cuenta de que su objetivo se había ido, maldijo en voz baja y luego, mientras disparaba para bloquear las balas entrantes, buscó la posición de Wesley. En la pausa después de vaciar su cargador y al final de una ráfaga de disparos, Fox alcanzó a Wesley, que estaba escondido detrás de un estante. Mientras recargaba su cargador, Fox pateó a Wesley, impidiéndole continuar su escape. Quedarse en el mismo sitio. En el momento en que el tacón alto lo pisó, el cuerpo de Wesley se relajó instantáneamente, y luego escuchó la orden de la misteriosa belleza. Entonces, una escena alucinante se desplegó ante los ojos de Wesley. Bajo el efecto de la sangre que fluía rápidamente, el mundo que Wesley veía volvió a la cámara lenta. Entonces vio a la mujer llamada Fox retirar el brazo, luego girar con fuerza el arma y una bala salió disparada del cañón en un arco perfecto, apuntando directamente al enemigo que estaba al otro lado de la plataforma. Ante esta habilidad insana que destrozó toda su visión del mundo, Wesley quedó aturdido en el suelo. Sin embargo, incluso con una puntería tan increíble, el enemigo desconocido del otro lado todavía estaba vivo. Esto se debía a que también poseía la técnica de curvar las balas. Antes de que la bala curva pudiera alcanzarlo, disparó una bala con la misma técnica, y luego las dos balas chocaron, tal como en intercambios anteriores, sin que nadie resultara herido. Mientras los dos pistoleros expertos se encontraban enfrascados en un tiroteo mortal en la tienda, dos espectadores observaban el espectáculo desde afuera. ¡Guau! Yo también quiero aprender esa puntería. Stewie se subió al hombro de Chris, con la mirada llena de añoranza por esa técnica tan peculiar. Y el deseo en el rostro de Chris no era menor. Él también quería mucho aprender esta increíble técnica. Afortunadamente, el instructor que Chris había elegido, Cross, era un experto en esto, por lo que mientras el plan saliera bien, los deseos de ambos podrían cumplirse. Por lo tanto, al ver a Fox obligar temporalmente a Cross a retroceder y prepararse para huir con Wesley, Chris instintivamente sacó su arma Volter, listo para detenerlos. Conociendo la potencia de fuego del arma en su mano, Chris no tenía intención de matar a Fox, por lo que apuntó a una distancia segura de ella y luego apretó el gatillo con decisión. Fox, que estaba a punto de correr hacia su auto deportivo, percibió instantáneamente el peligro y rápidamente se lanzó a un lado, arrastrando a Wesley con ella hacia el pavimento. Con una explosión, una onda de choque recorrió instantáneamente la espalda de Fox, seguida por el sonido de escombros dispersos cayendo. Fox giró la cabeza para mirar, solo para ver que su auto deportivo se había convertido en una pila de metal retorcido, e incluso el asfalto tenía un cráter profundo. Una escena tan aterradora hizo palidecer instantáneamente a Fox. Se preguntó qué organización había lanzado semejante ataque, echando por la borda todas las reglas. Incluso los lanzagranadas típicos no tenían ese poder, y los lanzacohetes comunes no podían lograr una fuerza tan destructiva. En opinión de Fox, para causar tal destrucción probablemente solo una artillería pesada podría lograrlo. Como mínimo, se necesitaría un cohete con una ojiva que pesara decenas de libras para abrir un cráter de varios metros de profundidad en el asfalto. Pero esto era el centro de Chicago. ¿Qué clase de terrorista podría lanzar un cohete aquí? Fox había considerado a Cross como sospechoso, pero sabiendo que la fraternidad también tenía dificultades para adquirir armas tan poderosas, no creía que Cross, que ya se había vuelto rebelde, pudiera obtener tal arma. Pero pensar era una cosa. Después de notar que los efectos residuales de la explosión se desvanecían, Fox se levantó inmediatamente, agarró a Wesley y se preparó para rebotar. Sin embargo, sus movimientos no eran lentos, sino que los de Chris eran aún más rápidos. Antes de que Fox pudiera darse cuenta, extendió un dedo y le tocó suavemente el cuello. La ágil asesina se quedó flácida al instante y se desplomó en el suelo, siguiendo los pasos de Wesley. Mirando a Chris, que había mostrado moderación, Stewie chasqueó la lengua divertido. TSK, sabía que estabas enamorado de esta chica. Ante esto, Chris dijo con indiferencia. Dime algo que no sepa ya. Antes de saltar de dimensión, ya estaba obsesionado con las mujeres hermosas, sin mencionar que después de llegar aquí, también se fusionó con partes de la esencia de Chris Griffin, lo que solo lo empeoró. Entonces Chris cargó a Fox y a Wesley, uno en cada hombro, luego colocó a Stewie en la espalda baja de Fox y abandonó la escena con paso alegre.